Bien, buenos días. Les saluda Martín Camacho Sandoval. Soy ingeniero de sistemas de profesión, especialista en infraestructura de servidores Microsoft. Y en esta oportunidad vamos a implementar un video donde se vea la forma de configuración de un DHCP server, pero básico. Cabe señalar que Microsoft no tiene este concepto de DHCP básico. Yo le llamo así por el hecho de que el DHCP, al instalarse, en este caso en el controlador de dominio, va a permitir entregar direcciones IP de manera automática solo a los equipos de su propia subred. ¿Sí? Por eso le llamo básico simplemente, porque solo entrega IPs a su propio segmento. ¿Ya? Nosotros ya tenemos creado un dominio, ya tenemos dos clientes que están fuera del dominio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a configurar nuestro DHCP. Nos vamos al software de virtualización. Voy a loguearme en el controlador. Bien, como podemos apreciar acá en el Server Manager, vamos a darnos cuenta que este es un dominio datacenter.com. Tiene la tarjeta de red 200.200.150 como dirección IP y los clientes, para que puedan trabajar en un escenario de DHCP, tienen que estar configurados como clientes de DHCP. Quiere decir que en su tarjeta de red tiene que estar configurado como obtener una dirección IP automáticamente. Tanto IP, máscara de subred y puerta de enlace como los DNS server. Entonces de esa manera lo dejamos ya configurados, ambos clientes, tanto el cliente 1 como el cliente 2. Bien, y ahora nos vamos a configurar el DHCP. Para eso lo que hacemos es irnos al servidor de dominio y acá en Tools nos damos cuenta que no está el DHCP. Y lo primero que hay que hacer es instalarlo. Este es un rol. ¿De acuerdo? Entonces me voy a Manage para instalar, agregar roles y características. Por acá le doy siguiente, siguiente, siguiente y acá voy a encontrar el DHCP server. Es preciso enfatizar de que el DHCP pues es un rol, en este caso llamado así por Microsoft, que me permite entregar direcciones IPs de manera automática a través de la red. Importante conocer que el DHCP es creado solamente para entregar IPs a los equipos de la institución, es decir, hablamos de clientes o PCs o laptops. No está creado para entregar IPs a servidores. Es más, no debería ser. En algunas empresas entrega IP a los servidores. Sin embargo, no debería ser por el hecho de que los IPs van a ir cambiando, es decir, caducan. Microsoft lo que hace es configurar un DHCP, hacer que le entregue un IP a un cliente o a un grupo de clientes. Ese IP permanece en poder de la máquina durante 10 días, perdón, durante 8 días, y el día 9 va a solicitar una renovación de IPs, donde lo más probable es que le entregue la misma dirección. ¿De acuerdo? En algunos casos le puede modificar la dirección IP a entregar. Sin embargo, vamos a ver más adelante que se puede configurar un tema denominado reservas, donde con ello le digo quiero que a la máquina tal siempre se le entregue la dirección IP tal. Y lo que hace es el DHCP validar no por nombre de host o nombre de equipo, sino por la dirección MAC o la MAC address. Recordar que la dirección MAC es una dirección única con la que cuenta todo dispositivo que tenga tarjeta de red. Y así podríamos enumerar N dispositivos. Bueno, empezando, servidores, laptops, PCs, smartphones, tablets, impresoras Wi-Fi, ¿de acuerdo? Entonces, cámaras de videovigilancia por IP, pistolas de lectoras de código de barras, etcétera, etcétera. Bien. Asimismo, decíamos que no solamente es un servicio nativo de Microsoft, porque con Linux también puede implementar un DHCP. Es más, hay appliances o dispositivos físicos que tienen un DHCP. Estamos hablando de los routers, de los switch, de los access point. Independientemente de cómo los configure, viene un DHCP habilitado. Asimismo, en nuestro software de virtualización, en este caso usamos VMware Workstation,
pero algunos utilizan, por ejemplo, el VirtualBox, otros utilizan el Parallels, otros el QEMU. Indistintamente el que utilices, siempre viene habilitado el DHCP en el producto. Es decir, en el VMware hay un DHCP habilitado para que entregue IPs automáticamente a los equipos que se instalen. En el VirtualBox pasa lo mismo, y así en todos. Bien, vamos a instalar DHCP Server, agregar características, siguiente, siguiente por acá, install. Una vez instalado, tenemos que habilitar el servicio. Vamos a ver. Bien, una vez instalado, vamos a ver que dice instalación satisfactoria, le doy close y ha aparecido, mira, en la bandera de notificaciones, un triángulo. Recordad, decíamos que cuando vemos este triángulo con este signo de admiración, quiere decir que hemos instalado un rol, pero que falta concluir la instalación. Le doy clic allí y me dice completar la configuración del DHCP. Le doy clic allí también y por acá, siguiente. Bueno, acá me dice que se van a crear estos siguientes grupos de seguridad para poder administrar el DHCP. Y acá me dice que el DHCP server se va a autorizar si es que el equipo pertenece a un dominio. La autorización entiéndase por el proceso en el cual se registra un dominio, se registra el DHCP en el directorio activo. Como en este caso estoy ante un dominio, tengo que registrarlo o autorizarlo. Le doy siguiente. Me dice que para hacer la autorización va a usar estas credenciales, que son las cuales me he logueado, que es la cuenta del administrator. Y le doy commit. Y luego close. Cabe señalar además de que un servidor DHCP puede ser instalado en una red de dominio o en una red grupo de trabajo o una red básica, donde la principal potencialidad es trabajándolo en una red de dominio. Sin embargo, de manera standalone o independiente o workgroup también funciona. Bien, ya está instalado. Ingreso al DHCP. ¿De acuerdo? Expando. Y ahí está. Me ubico en IPv4 y le doy botón derecho, New Scope. El scope se denomina ámbito. Acá diría nuevo ámbito. ¿Y qué cosa es el ámbito? Pues el ámbito es el rango de direcciones IPs a ser distribuidas por ¿a quién? A los miembros de la red interna. Clic allí. Me da el mensaje de bienvenida, le doy siguiente. Acá son datos descriptivos que puede ser cualquier cosa. Yo suelo colocar, por ejemplo, red 200.200.100.0, que es la primera subred que estoy creando. Descripción, de repente site, vamos a llamarle San Isidro, por ejemplo. Veamos, San Isidro. Le doy siguiente. Me dice que ponga cuál es el rango de direcciones IPs a ser distribuidas, que ponga el rango de inicio y el rango de finalización. Empieza en el 200.200.100, 1, y acaba en el 200.200.100, y para eso tengo que calcular el ámbito. Para calcular el ámbito, lo que tengo que hacer es o solicitar a alguien de sistemas que esté allí, o al personal de soporte, que me dé una relación de todos los equipos y dispositivos que tengan una dirección IP usándose, ya asignada. En esa relación de equipos o dispositivos estamos hablando, por ejemplo, de los servidores, de los access points, de las impresoras en red, de los IPs de los routers, de los IPs de cámaras de videovigilancia. Si estuvieras trabajando en una empresa industrial, hay muchas máquinas industriales que utilizan IPs y que tienen que tener IPs estáticas. Todas esas IPs también tienen que estar consideradas en esta relación.
y algún otro dispositivo que utilice un IP de la LAN, de la red interna. Una vez que me dan ese listado, asimismo tengo que saber la cantidad de hosts. Entiéndase por cantidad de hosts la cantidad de equipos entre PCs y laptop que van a recibir o que deben recibir una dirección IP. Y lo otro que se tiene que hacer con este listado es simplemente hacer una sumatoria. Por ejemplo, tengo 134 máquinas o 134 IPs para ser usados por PCs o laptops que lleguen a usuarios que trabajan en las diversas áreas dentro de la organización. 134 más, estos son los IPs asignados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si fueran 10 serían 144 menos 1, 143. Del 1 hasta el 143. La otra pregunta que por ahí se pueden estar imaginando es, ¿siempre empieza en el 1? Pues eso es relativo. ¿Por qué decimos que es relativo? Normalmente empieza en el 1 en empresas donde se implementa un DHCP y no se ha hecho un estudio o un análisis o no ha sido planificado la red desde un comienzo. Si fuera planificado, podríamos decir, por ejemplo, los IPs para este segmento 200-200-100, entre el 1 al 4 van a ser mis routers, del 5 al 8 de repente mis access point, del 9 al 14 probablemente mis impresoras en red, de repente del 15 al 20 mis cámaras de vigilancia, del 21 al 32 de repente servidores y el resto que sean para IPs de los clientes. Entonces mi DHCP puedo configurarlo a partir del 33 hacia adelante. De tal manera que en ese caso no empiezo ya desde el 1, sino desde el 33, donde he acabado de asignar todos los IPs. ¿Ya? Bien, vemos que he puesto el inicio y el fin, start y el end. Automáticamente calcula la longitud de mi red, que en este caso es de 24 bits, y la máscara de su red. Le doy siguiente. A continuación me pide que ponga los IPs para excluirlos. ¿Qué IPs voy a excluir? Voy a excluir todos aquellos IPs que ya están siendo utilizados en equipos físicos. Por ejemplo, el primero, el 200.200.101, que es el router. El 1, que es el router. Luego el 50, 60, 70 y 58. $50, 60, 70, 58, 65, 25, 12 al 13. 65, 25 y del 12 al 13. Listo, veamos algo más. El 1 ya está. Bien, ahora le doy siguiente y acá te habla acerca de concesión de la duración de la concesión. ¿Qué quiere decir eso? Habíamos dicho que el DHCP es un servicio que entrega IPs de manera automática a los equipos de la red interna, pero también habíamos comentado que estos IPs tienen caducidad. Decíamos, por defecto, al octavo día caduca y el día 9 solicita una renovación. Acá es donde yo puedo modificar el tiempo de caducidad. ¿De acuerdo? 8 días. Lo puedo subir o lo puedo bajar. En teoría, Microsoft te recomienda que lo subas y no lo bajes, porque si lo bajas, cada vez de que el DHCP caduca en un cliente, este vuelve a enviar una dirección y vuelve a enviar un mensaje en ráfaga o en broadcast para que el DHCP le vuelva a entregar una nueva dirección IP o la misma. Y cuando eso ocurre, lo que va a pasar es de que va a haber tráfico en la red. Entonces, si tus máquinas son 1000 máquinas dentro de la empresa, van a haber 1000 máquinas empezando el proceso de negociación, que es el hecho de enviar un mensaje a toda la red, que la red te responda y todo lo demás, ¿sí?
Bien, yo usualmente lo dejo ahí en 8 días, le doy siguiente. Por acá me habla acerca de la configuración de las opciones del DHCP, si deseas configurarlas ahora. Básicamente las opciones son, hay muchas opciones en realidad, pero las tres que necesitas para que configure el DHCP son el IP del router, el IP de los servidores DNS y por otro lado el nombre de dominio. Me dice si deseas configurar las opciones de DHCP ahora para este nuevo ámbito. Entonces le digo que no. Le voy a decir que no para que se vea desde dónde se configura. Le digo siguiente y finalizar. Mira, aparece por acá el segmento con una flecha roja apuntando hacia abajo. Esto quiere decir que falta, me ubico allí, activar el ámbito. Al activar en este momento mi cliente ya está funcionando. Observa, me voy al cliente, voy a abrir un command prompt o un CMD para hacer las pruebas y hay dos comandos para poder asignar la dirección IP a un cliente. Lo usual es que te lo entregue directamente, o sea de manera automática, pero si no, la primera vez tenemos que hacer el siguiente comando: ipconfig slash all, no, perdón, slash release. Ese comando lo que hace es colocar las direcciones IP en 0, 0.0.0. Y luego el siguiente comando es el ipconfig slash renew. Este comando manda un mensaje y solicita una renovación de IPs. Vamos a ver. Mira, acá aparece 192.168.44.130. Un IP totalmente diferente que yo no he configurado. Eso es un IP o esta es una dirección IP que me está enviando mi software de virtualización, el VMware Workstation. ¿Cómo hago para modificarlo o desactivarlo? De la siguiente manera: Workstation, Edit, Virtual Network Editor. El editor de red virtual es un editor que permite realizar configuraciones sobre las tarjetas de red virtuales del VMware Workstation. Ingreso y acá le digo Change Settings. Por acá le digo que sí, minimizo y ahí está la configuración. Observa qué sucede, ¿eh? Estoy trabajando en este momento en una red LAN y si es red LAN es host only y host only apunta al VMnet 1 que viene a ser un switch virtual. Y por acá dice, mira, la columna Enable de DHCP. Entonces vengo por acá donde dice usar el servicio DHCP local para distribuir IPs a los VMS, o sea los Virtual Machines, o sea las máquinas virtuales. Le quito el check, aparece esa línea, quiere decir que está desactivado, aplicar y OK. Y con esto ya ha desactivado el DHCP del VMware. Y ahora sí, ya debería estar funcionando sin ningún problema. Voy a hacer nuevamente un ipconfig slash release y luego un ipconfig slash renew. Y debería entregarle un IP del segmento 200.200.100. Ahí está. Ya le he entregado. A continuación voy a hacer ping, por ejemplo, al 200.200.100.50, que es mi servidor de dominio. Ya lo ubica como tal. Y ahora voy a tratar de hacer ping a datacenter.com, que es mi dominio, pero por DNS. Como puedes apreciar, no responde por DNS. Y no responde por DNS porque falta colocar ciertos valores a la configuración de mi tarjeta de red. Para verlo y entenderlo mejor, vamos a hacer un ipconfig slash all. Y la configuración es esta. Observa qué es lo que falta acá. Para empezar, falta el nombre del sufijo o nombre de dominio DNS. Seguidamente falta la puerta de enlace, que no está. Y también no aparecen los IPs de los DNS. Recuerda que si este equipo quiero que esté dentro de un dominio, tiene necesariamente que estar registrado el DNS server. Y esas tres opciones que no aparecen son las que se configuran en las opciones DHCP. Regreso al DHCP y estas son las opciones, Scope Options. Y acá le diré, botón derecho, configurar opciones. Marco el primer código que es el 003 del router. Marco la dirección IP 200.200.100.1 que es el del router. Lo agrego. Grabo, aplicar, ya se ha puesto allí el primer valor del router. Botón derecho, configurar opciones.
me voy al código 006, que es el IP del servidor de dominio, que según este diagrama es el 50 y el segundo es el 60. Entonces, voy a verificarlo, 50 y 60. Entonces, en el DNS server colocaré el 200.200.150, lo agrego, y por acá el del DNS preferido, el 60. Según mi diagrama va a ser mi dominio secundario, solo que todavía no lo he creado, pero ya lo estoy registrando en mi DHCP. Bien, me sale este mensaje que me dice: tú deseas utilizar el IP60 a pesar que no es un DNS válido. Le digo que sí. O sea, acá lo que he hecho es ir y hacer una verificación si tiene instalado la base de datos del DNS. Nada más. Listo, grabo, aplicar, y por último me voy al código 015. Y 015 es nombre DNS de Internet. O sea, ¿cuál es el nombre de mi dominio? Datacenter.com. Le doy, por ejemplo, aplicar y OK. Estas son las opciones de ámbito. Recordar, el router, el 200.200.101, recuerda que el IP del router por teoría debería ser el primer IP y el último IP. En este caso que estamos cogiendo un rango que va entre el 1 y el 254, porque el 255 es el broadcast, el router sería el 1 y el 254. Pero no siempre empieza en el 1 el router. Recuerda que si tú haces un subnetting o un subneteo, ¿no?, que es el proceso de particionar una red en varias pequeñas subredes, puede ser que mi primer IP válido sea el 33 y el último el 60. Por lo tanto, mi puerta de enlace sería en ese caso el 33 o el 59. ¿Sí? Bien, vamos a probar ahora. Con esto ya hemos acabado el DHCP. Me voy al cliente. Hago un ipconfig/release y un ipconfig/renew. En el cliente 2 voy haciendo lo mismo. Voy a cargar un CMD, invierto los colores, hago un ipconfig/release para que ponga los IPs en 0, y ahora un ipconfig/renew. Veamos qué pasa en el cliente 1. Ya le entregó el IP2. A ver, vamos a ver si es que acá puedo hacer ping al dominio. Primero por IP, que eso es lo que se podía hacer anteriormente. Lo que no se podía hacer era ping al nombre del dominio, que en este caso era datacenter.com. Ya está. ¿Qué quiere decir? Que ya lo puedo agregar al dominio. Mira, te lo pruebo de otra manera. Miembro del dominio, datacenter.com. Si ya me pide que ponga el usuario y el password para poder agregar el dominio, ya está listo. No lo voy a hacer, ¿por qué? Porque voy a usar este mismo equipo para probar el siguiente escenario en el próximo video. Simplemente cancelo. Con eso ya te he probado que está viendo el dominio. Si yo hago un ipconfig/all, voy a verificar que los valores que antes no existían, ahora ya están. Uno era el nombre del dominio o sufijo DNS. El otro dato era el default gateway o puerta de enlace. Y el otro dato era los DNS server. Esos tres datos son los que hemos agregado en las opciones de DHCP. Bien, lo otro que falta configurar es esto, mira. Inicialmente que le entregue un IP cualquiera, y segundo, configurar una reservación. Esto de acá se refiere, el cliente 1 siempre tiene que entregarle el IP20, y el IP20 es una reserva. ¿Qué quiere decir? Que así el IP entregado caduque, siempre le vuelve a entregar el IP20. Y para hacer eso yo necesito hacer la siguiente configuración. Me ubico en reservaciones, botón derecho, nueva reservación. Nombre de la reservación. Por ejemplo, yo suelo colocar el nombre de host. Luego, ¿qué IP quieres que tenga? Por ejemplo, el 20. Luego, la dirección MAC. Voy al cliente y acá al haber hecho un ipconfig/all me muestra este dato. Physical address o dirección MAC.
necesito registrar esa MAC en ese lado, pero en el registro no deben ir guiones. Todo junto. Mira, mi MAC es 000C296C. Acá. 000C296C. Puede ser en mayúsculas o minúsculas, tal cual lo estoy haciendo. 2E51. 2E y 51. En descripción, como es libre, mientras más información tengas es mejor. Yo suelo colocar el nombre del usuario al cual está asignado la máquina cliente 01 y el área o la gerencia a la cual pertenece. Por ejemplo, gerencia de legal. Debajo dice qué tipos de protocolos son los soportados. Boot significa ambos. Cuando se trabaja en DHCP se utilizan dos protocolos, el DHCP y el boot P. El DHCP es un protocolo que sirve para entregar IPs solo a su segmento de red y el boot P para cuando se entrega IPs a la segunda o tercera o cuarta o quinta subred. Pero siempre se estila dejarlo en boot para que el propio DHCP automáticamente seleccione el protocolo según dónde va a ser la entrega de IPs. Bien, le doy a agregar o add, le digo close, ya lo agregó. Luego me voy al cliente. ¿Qué va a pasar? Va a esperar a que caduque el IP asignado a esta máquina luego de 8 días y cuando vuelva a pedir la renovación le va a entregar el 20. Como quiero verificar en este momento si eso está bien, ipconfig/release y luego ipconfig/renew y ya debería entregarle el 20. Ahí está, mira, el 20. Voy a ver si puedo seguir haciendo ping al dominio. Listo. El mismo procedimiento es para crear la reservación en el cliente 2. Bueno, yo podría venir acá al DHCP, actualizar y ver, por ejemplo, data como address pool. En address pool, ¿qué veo? Veo la relación de IPs que han sido excluidas, que son estas de acá. O sea, si yo leo esto, digo, el 1 ya existe asignado a un equipo, a una PC o a un servidor o a un dispositivo dentro de la red, el 50 también, el 60 también. Si yo instalo un nuevo servidor, imagínate un servidor de base de datos que tiene el IP 61, acá lo tengo que registrar. Como, botón derecho, nuevo rango de exclusión, pongo el IP. Y en la primera línea aparece el scope. Recuerda, el scope, ¿qué cosa era? El rango de direcciones IPs a ser entregadas. ¿Esto qué quiere decir? Esto me dice, mira, el DHCP está preparado para entregar IPs del 1 al 143, menos el 1, menos el 50, menos el 60. Por eso aparece una X roja ahí. Para evitar ¿qué cosa? Un conflicto de IPs. Si yo no registro un equipo, quiere decir que este equipo puede causar un conflicto más adelante. Es decir, el DHCP va a entregar en algún momento ese IP que está asignado a un equipo. Bien, en address lists que vemos las direcciones IPs concedidas o entregadas. Mira qué sucede. Hay una reservación activa que es el 20 para el cliente 1 y el cliente 2 ya le entregó IP. Le ha puesto el 3. Ahí está, 3. Voy a hacer ping a data center. Ahí está. Le entregó automáticamente. ¿Qué más podemos ver acá? La reservación, los ámbitos, perdón, las opciones de ámbito. Si fueras a instalar un nuevo router, ¿qué haces? Doble clic allí y agregas el siguiente IP. Ahora, por acá hay una opción en Scope, botón derecho Display Statistic, donde acá te permite saber cuál es el porcentaje de entrega de IPs a los clientes. Es decir, imagínate que hoy día configuras tu DHCP y son para 134 hosts, como ves acá. Y al día siguiente, a media mañana, te llama tu gerente y te dice, ¿y qué tal? ¿Cómo va el DHCP? ¿Funcionó? Dime cuántos están usándose en este momento. Y me puedo dar cuenta de esta manera. ¿Sí?
Bien, como puedes ver es un servicio sencillo, no hay mucho estudio ni análisis para esto, salvo el hecho de previamente saber en qué subred vamos a trabajar, cuáles son las subredes que voy a crear, los ámbitos que voy a utilizar y todo lo demás. Ahí se hace el análisis previo, pero en la configuración es sencilla como puedes haberte dado cuenta. Muy bien, esperando que este video haya sido de su agrado, nos quedamos ahí hasta una próxima entrega. Muy buenos días.